Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la humildad, en lo que es el manual del usuario. Recordemos que un manual es una guía con instrucciones que nos ayuda a seguir cuidadosamente, paso a paso, la instalación de un objeto o el aprendizaje de algo. En este caso, el manual nuestro es la Biblia y vamos a aprender poco a poco, de acuerdo a las enseñanzas de la misma, cómo es que el Señor nos pide a nosotros que nos comportemos. Siguiendo con la parte de la enseñanza sobre lo que es la humildad, debemos de entender que nosotros no podemos hacerlo todo. Debemos de pedir ayuda cuando la necesitemos. Muchas veces necesitamos de la ayuda, el apoyo o la orientación de otras personas. La humildad también implica reconocer en el otro o en las otras personas cualidades de las cuales nosotros carecemos. Por eso el Señor en su palabra en Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es en esta enseñanza donde nosotros entendemos que debemos de pedir, buscar y llamar, porque no todo el tiempo vamos a ser autosuficientes con lo que tenemos. El mismo Señor nos lo está diciendo, que hay un momento para todo en nuestras vidas y hay momentos en los cuales ya nuestras capacidades no son suficientes, sino que nos vemos obligados a acudir a alguien más. Lógicamente a quien tenemos que acudir es al Padre Eterno a través de su Hijo Jesucristo, para que Él nos dé aquello que está en los deseos de nuestro corazón, pero que también está dirigido bajo el propósito de Él. Aceptar las propias limitaciones. Esto es la humildad manifestada en el autoconocimiento, en saber de qué somos capaces, hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Esta conciencia de sí mismos es una forma de humildad muy importante. Conocer esas limitaciones es lo que nosotros nos va a permitir a tener un freno de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo o a lo que queramos nosotros hacer. Segunda Crónicas 23 nos dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí vemos a un hombre que enfrentado ante la guerra tiene miedo de los ejércitos que se están levantando contra su pueblo, pero él tiene la capacidad de entender de que él no puede enfrentarse a esos ejércitos sin antes consultarle a Dios. Dios le va a dar las instrucciones que él debe seguir y después usted puede seguir la lectura bíblica y se dará cuenta del resultado, lo que es pedirle a Dios la dirección que debemos seguir en las circunstancias que se nos presentan en la vida, aceptando nuestras limitaciones de que nosotros no sabemos en algún momento determinado qué es lo que podemos y no podemos hacer. Debemos ser modestos ante los éxitos. No podemos envanecernos con nuestros logros. Ante el éxito es importante practicar la modestia. No echarle en cara a nadie nuestras conquistas o ser soberbios. La vida está llena de altibajos. A veces estamos arriba, otras veces nos toca ver el panorama desde abajo. Por eso el Señor en su palabra en Romanos 12:3 nos dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Aquí vemos nosotros entonces a través de la palabra que Dios nos está pidiendo que no nos enaltezcamos, que no nos creamos más de lo que somos. Y en todo caso así, si fuéramos personas muy exitosas o muy inteligentes, sabemos que todo se lo debemos a Él y que lo que Él nos ha dado a nosotros es únicamente para ponerlo a su servicio. Por eso en Proverbios 29:23 nos dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y es ese honor que el Señor nos da solo porque a Él le place darnos, no porque nos lo hayamos ganado. Que en la palabra en Lucas nosotros recordemos que dice que cuando busquemos al Padre en oración, lo hagamos en la intimidad, y Él que ve en lo secreto nos expondrá en público. Entonces toca a Él darnos a nosotros honores y reconocimientos, no a nosotros por nuestro propio actuar.
Debemos admitir cuando no sabemos algo. No podemos saberlo todo. A veces nos encontramos en campos o temas que no dominamos. Por eso es importante reconocerlo y pedir a otro que nos explique o nos ayude a entender. En ocasiones, la conciencia de que no sabemos nos lleva a la larga a aprender mucho más. A menudo a veces nos encontramos con personas de este tipo, personas que creen que lo saben todo y no aceptan ni siquiera que alguien venga a hacerles algún tipo de aporte a lo que están diciendo o inclusive corregirlos en algo que no están aplicando bien, máxime si se trata de la palabra. Por eso Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya el Señor sabía que nos iba a pasar a nosotros esto de querer jactarnos de que sabemos de todo. La misma palabra a nosotros nos lleva a un reconocimiento de nuestra falta de sabiduría, porque si usted cree que no hace falta que reciba dirección de Dios y que lo sabe todo, entonces esta palabra para usted no tiene significado. Pero para nosotros, aquellos que sabemos que ante la presencia de Él somos nada, tenemos total convicción de que a nosotros en todas las etapas de nuestra vida siempre nos ha faltado sabiduría. Y aquí Dios está para dárnosla y darla en abundancia. Lo que pasa es que pedírsela, y pidiéndosela a Él es que nosotros nos declaramos con esa humildad faltos de conocimiento. Entonces Él nos la va a dar y sin reproche, como lo está diciendo Santiago. No tener miedo de equivocarnos. Todos nos podemos equivocar. De hecho, todos nos equivocamos todo el tiempo. Los errores son maestros de la vida, nos enseñan importantes lecciones y nos ayudan a ser mejores. Como la imagen de este niño. El desastre que él está haciendo, esa es la equivocación porque él no sabe comer. Pero si él nos pasa ese proceso, entonces no va a llegar a aprender a comer como debe. Y así va con todas las cosas que nosotros desde pequeños y en nuestro crecimiento vamos a desarrollando esas habilidades. Santiago 1:6-7 dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, nosotros no es que no nos podemos equivocar, sí nos vamos a equivocar porque habrán cosas que nosotros no sabemos cómo actuar o cómo hacer, pero de acuerdo al punto anterior de pedir sabiduría y ahora pidiendo con fe para que el Señor haga en nosotros la obra, entonces vamos a ir evolucionando y creciendo en la fe y eliminando esas equivocaciones que suceden muy frecuentemente. Estar siempre abiertos a aprender. Las ganas permanentes de aprender hablan muy bien de nosotros. No lo podemos saber todo, por eso a veces necesitamos leer, consultar o preguntar para enterarnos o informarnos de alguna cosa. Por eso el Señor nos dejó una instrucción en la palabra en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué manera más práctica de aplicar la humildad en nuestras vidas que saber que nosotros constantemente debemos de estar aprendiendo? Y aquí el Señor se lo está diciendo, nos lo está diciendo a todos a través de Josué. Dice que mira que no se aparte de día y de noche, meditar todo el tiempo, guardarlo, estudiarlo, aprenderlo. El libro de la ley, el libro de la vida, la Biblia, la palabra de Dios, la que nos fue dada a través de Jesucristo. Es esta ley lo que debemos estar consultando, leyendo, preguntando a otras personas más estudiadas a veces en la palabra, que nos instruyan adecuadamente a entender. Lo demás vendrá por revelación del Espíritu Santo, pero es un movimiento constante porque siempre debemos estar abiertos a aprender. Y tú puedes leer una cita hoy que dentro de 3 meses te vuelva a llegar y te da un significado diferente a tu vida. Así de grandiosa es la palabra de nuestro Señor.
Debemos aprender y estudiarla constantemente sin reprochar ningún versículo. Por más común que usted diga, es que ese es como de escuelita dominical. No importa, esa escuelita dominical es necesaria porque nosotros debemos entender que sin humildad nosotros no podemos llegar a tratar de entender lo que el Señor nos quiere decir. Saber ganar y saber perder. No siempre se gana, pero tampoco se pierde siempre. Hay que practicar el equilibrio y la modestia. Los éxitos traen alegrías, pero no tienen por qué traducirse en arrogancia. Y las derrotas a veces pueden resultar frustrantes, pero no por ello debemos dejarnos llevar por la rabia. Ambas situaciones nos enseñan el valor de la humildad, respetar al adversario y valorar nuestro esfuerzo y el del otro. Filipenses 3 del 7 al 8 nos dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto es una lección enorme y preciosa de lo que es negarse al mundo, de lo que es apartarse lo que es mundano, de lo que es morir al viejo hombre para nacer nuevamente en Cristo. El perder, en este caso perder es ganancia, porque estamos perdiendo nuestra amistad con el mundo y estamos ganando nuestra amistad con Dios. Por eso también en Mateo 10:39 nos dice la palabra: el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Precisamente ligado al versículo anterior, nos está diciendo que nosotros no debemos procurar las cosas de este mundo, sino las cosas del mundo venidero, lo que el Señor nos ofrece. Reconocer el valor de los demás. Las otras personas que hacen parte de nuestras vidas son importantes. A veces nos tienden la mano, a veces nos apoyan o nos orientan, y a veces también necesitan de nosotros. Reconocer su valor es una práctica fundamental en la humildad. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:12 nos dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Entonces aquí estamos viendo nosotros otro tipo de humildad, en el cual nosotros reconocemos que las demás personas son de igual manera o superiores a nosotros, y que de ellos nosotros podemos valernos y que de ellos podemos necesitar ayuda, instrucción y enseñanza. Para eso los puso también el Señor, para eso les dio otro tipo de dones, para eso les dio otro tipo de capacidades, para que a través de ellos nosotros también aprendamos a crecer. Compartir el crédito. A veces tenemos ocasión de llevarnos el crédito por un trabajo en el que participamos junto a otras personas. Sin embargo, es importante compartir el crédito con aquellas que también lo merecen. No solo por respeto, también es una forma de valorar las contribuciones y el valor a los demás. Muchas veces, cuando se hacen actividades espirituales, retiros, convivios u otros, siempre la gente pone los ojos en los pastores y le dan todo el crédito a ellos, sin darle la importancia a cada una de esas personas que ha intervenido en que esa labor se haya hecho. Desde el ujier más pequeñito, aquel que estuvo cobrando a la entrada, aquel que estuvo recibiendo a la gente, aquel que estuvo atendiendo los baños, todos compartieron para que el evento fuera un éxito. Lógicamente sabemos que estamos trabajando todos para nuestro Señor, y eso no demerita que nosotros reconozcamos, desde el que atiende hasta el que predica, desde el que está en la cocina hasta el que barre, desde el pastor hasta el más pequeño de los siervos de la congregación. Seamos nosotros agradecidos con Dios y seamos agradecidos con nuestros hermanos, y comportamos que el éxito de cualquier cosa que llevemos a nosotros es porque ha sido un trabajo en equipo. Ser agradecidos. Podemos estar agradecidos de muchas cosas: la vida, el plato de comida que tenemos al frente, las personas que nos rodean. Visto desde esta perspectiva, cada cosa que tenemos o que nos pasa es un regalo. Practicar la gratitud constantemente nos brinda conciencia de ello. No hay nada más lindo que una persona agradecida, por más pequeña de las cosas que haya recibido o que haya dado.
Primera Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, ser agradecidos con Dios nos lleva también a ser agradecidos con nuestro hermano. El aporte o lo que la persona haya hecho, te haya dado, debemos ser agradecidos en todo momento y con de todo corazón para con aquellos que se han dignado siquiera darnos aunque sea un buenos días. Estar dispuestos a ceder. Cuando alguien tiene razón sobre algo, es importante que cedamos. No siempre vamos a estar en lo cierto. Así que es importante que sepamos reconocer el momento en el que lo más sensato es darle razón a otro. Por eso Santiago 4:10 nos dice, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Estar dispuesto a ceder es bajar mi orgullo, es bajar mi arrogancia, es bajar mi prepotencia, es reconocer que me he equivocado. Eso es más importante que mantener un punto y sabiendo que estamos equivocados. Saber escuchar. Es importante que siempre estemos dispuestos a escuchar a los demás, sus deseos, necesidades o aspiraciones. No solo porque esta es una forma de conocer más profundamente a las personas, sino porque nos permite a nosotros mismos aprender. El otro siempre tiene cosas válidas que aportar, por eso debemos respetarlo y escucharlo. Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Precisamente porque nosotros, estando en la obligación de escuchar, vamos a aprender, vamos a entender y vamos a poder apoyar de una mejor manera a nuestro hermano. Pedir disculpas cuando sea necesario. A veces podemos equivocarnos u obrar mal y con ello afectar a las personas a nuestro entorno. Ser humilde, por lo tanto, también supone saber pedir disculpas, pues no somos perfectos y podemos, de vez en cuando, hacer algo mal. Mateo 5:23-24 nos dice, por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que nos manda el Señor. En este punto de humildad, de reconocer que a veces hay que disculpar, pero también a veces hay que pedir disculpas. Humillémonos delante de su presencia y entendamos lo que el Señor nos quiere hablar a través de todas estas enseñanzas. No significa ser serviles. La humildad, sin embargo, no significa ser serviles, ni humillarnos, ni arrodillarnos ante la voluntad de los otros. Así pues, la humildad no excluye la propia dignidad, pero sí te doy el consejo de que te humilles ante tu Dios, que te humilles ante el Creador y que le pidas de todo corazón que Él te instruya, te guíe y te ilumine en este camino que nos ha marcado nuestro amado Jesucristo. Para concluir, podemos indicar entonces que el cristiano que ha aprendido realmente lo que es la humildad es una persona que ha aprendido a pedir ayuda cuando lo necesita, que acepta sus propias limitaciones, que es modesto ante los éxitos de la vida, admite cuando no sabe algo, no tiene miedo de equivocarse porque sabe quién lo guía, está siempre abierto a aprender, sabe ganar y perder y en ambas posiciones ser agradecido con Dios. Reconoce el valor que hay en los demás hermanos, comparte el crédito de todo lo que sucede a su alrededor, es agradecido con su Dios, está dispuesto a ceder ante la disposición de los demás, es una persona que ha aprendido a escuchar y a pedir disculpas cuando es necesario. Como te indiqué anteriormente, esto no significa ser servil, eso es humillarse delante de nuestro Dios para que Él nos exalte. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este momento en que nos has permitido compartir de tu palabra y nos has llevado a un punto importante en nuestras vidas, ser humildes, aprender de ti, amado Señor, quien vino a servir y no a ser servido.